Buenos días, hoy día vamos a desarrollar el tema de electromagnetismo, la parte teórica, que es muy importante y está siendo frecuente en la UNASAM en sus últimos exámenes de admisión. A ver, vamos a iniciar con ¿qué implica el electromagnetismo? El electromagnetismo va a estudiar la relación estrecha que hay entre electricidad y magnetismo. Estudia la relación que hay estudian la relación entre electricidad, campos eléctricos, y magnetismo, que al final veremos que son lo mismo. Bueno, son una misma manifestación. Lo eléctrico y lo magnético van siempre de la mano, no se separan. La existencia de uno obliga a la existencia del otro. Vamos a comenzar definiendo qué es un imán, porque vamos a estudiar acá a los imanes. Un imán es cualquier cosa que tiene la capacidad de atraer limaduras de hierro. Aquel que tiene la capacidad de atraer hacia sí mismo limaduras de hierro. Limaduras de hierro. ¿Ya? Ese es un imán. La representación de un imán es bipolar, tiene dos polos. Uno se llama polo norte, el otro se llama polo sur. Y los imanes que son bipolares, siempre dicha polaridad va a ser constante, o sea, nunca los puedes separar. Nunca se puede cortar por la mitad y tener solamente el polo sur y el polo norte. Si tú los cortas por la mitad, inmediatamente esto se polariza en un norte y un sur también. Entonces no existe lo unipolar. Entonces hay limaduras de hierro que se van a pegar a él, ¿no? Por las características y las propiedades magnéticas que tiene. Claro, todo ello lo podemos ver en química más profundamente en configuración electrónica, ¿no? El diamagnetismo y el paramagnetismo. Se crea a su alrededor un campo que va a llamarse de ahora en adelante campo magnético. Y este campo magnético tenemos que simbolizarlo mediante líneas. Las líneas son flechas y del norte siempre son líneas salientes. Del norte vas a dibujar líneas salientes, y al sur las líneas entrantes. Entrantes al sur, salientes del norte. Salen del norte, entran al sur. Salen del norte, entran al sur. Y así va a ser. Salen del norte y entran al sur, salen del norte y entran al sur. Estas líneas que estoy dibujando se llaman líneas de campo eléctrico, magnético sería. Líneas de campo magnético. Entonces yo lo que voy a hacer es medir ese campo, su nombre es campo magnético, y el símbolo de ahora en adelante del campo magnético se va a llamar B, va a ser B, y es una cantidad vectorial. El campo magnético, que va a calcularse a cierta distancia del imán, ya sabes, el imán tiene un polo norte y un polo sur, va a ser de la siguiente manera. Ya sabes que del norte, ¿cómo son? Salientes, y al sur son entrantes. Del norte son salientes y al sur son entrantes. Del norte salientes, al sur entrantes. Del norte saliente y al sur entrantes. Del norte salientes y al sur entrantes. Entonces tú lo que tienes que hacer es dibujar el campo magnético. El campo magnético se dibuja de la siguiente manera. El campo magnético es tangente, es una línea, es un vector tangente a las líneas de campo. A las líneas, ¿qué líneas? De campo. Entonces, en este punto, digamos, ¿cómo dibujaríamos el campo magnético? Una flecha tangente a esa línea blanca. Algo así se va a dibujar. ¿Quién es él? Él va a ser B, campo magnético 1, que llamaré. Por acá también puedo dibujar otro, por este punto es tangente, hay tangente en la línea, entonces. Y se llama B, campo magnético 12, ¿no? Él va a ser el campo magnético 12. ¿Está? Y por aquí voy a colocar la unidad de medida del campo magnético. A ver, díganme, ¿cuál es la unidad de medida del campo magnético?
la unidad de medida es el Tesla. Tesla no, Tesla. Tesla. Hay que tener los pantalones bien puestos para escoger ese nombre y usarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que estar a la altura. Tesla. Y la T mayúscula, es el símbolo de la unidad. Entonces va a medir 3 teslas, 4 teslas, 20 teslas. Así vamos a medir el campo magnético. ¿Y cómo se calcula? Recién lo vamos a ver. También quiero mencionarte que hay campos magnéticos homogéneos. Claro, creado por dos imanes, acá un norte, polo sur. Es un imán alargado, no importa, es un norte-sur. Y del norte las líneas son salientes y al sur son montantes precisos, ¿no? Van a generarse flechas. Líneas de campo magnéticos horizontales. Líneas de campo magnéticos horizontales. Y le vas a poner su nombre. ¿Qué nombre le vas a poner? B. Le vas a poner el nombre B. Listo. Es el campo magnético. Ya sabes que se mide en Tesla, ¿no? Un experimento. A ver, pongo una carga dentro de él, así como en campo eléctrico, solo que ahora estamos con campos magnéticos. ¿Qué pasa si pones una carga sobre él? Despreciando los efectos gravitatorios. ¿Qué pasa con él? No pasa nada. Las cargas eléctricas no se alteran dentro de un campo magnético. En cambio, un campo eléctrico, ¿sí, no? En un campo eléctrico se mueve, ¿no? En un campo magnético no se altera, se queda quieto, ¿no? Ahora pasamos al poderoso experimento de Ørsted que dijo: tengo un cable, continúa por acá con el cable, tengo una pila, ya sabes, de menos a más, con cierto voltaje, pero acá está abierto el interruptor, o sea, no fluye la corriente eléctrica, no fluye. Entonces por aquí vas a tener debajo del cable una brújula. Ya sabes que la brújula que tiene una aguja, ¿no? Que apunta al norte, ¿no? Apunta al norte. Y lo dejas ahí y no pasa nada, pues. Aquí viene lo que me interesa. Cuando tú cierras el interruptor, o sea, la corriente eléctrica fluye, o sea, es obligatorio que exista corriente eléctrica por ese cable. Intensidad de corriente eléctrica que se mide en amperios, ya sabes, de menos a más. Inmediatamente la aguja de la brújula va a girar. Va a girar por el centro. ¿Qué ha pasado? Se ha movido, ha girado. Y otra vez abre el interruptor y vuelve a su lugar original. Lo cierras y se mueve. Entonces, si es que se está moviendo la aguja del imán, ¿qué significa? Que ahí hay un campo magnético. O sea, con corriente eléctrica puedes crear campos magnéticos. Con corriente eléctrica, ¿qué pasa con corriente eléctrica? Se pueden crear, ¿qué cosa se puede crear? Se puede crear campos. ¿Qué campos? Magnéticos. Se pueden crear campos. ¿Qué campos? Magnéticos. A eso también se le llama electroimán. ¿Qué es un electroimán? Es un cable que antes no era imán, era cable. Y cuando la corriente pasa por él, se convierte en imán. Es decir, con un campo eléctrico, porque la corriente eléctrica existe porque hay un campo eléctrico, ¿qué has generado con el campo eléctrico? Un campo magnético. Entonces ya tenemos la primera relación. Con campos eléctricos se pueden generar campos magnéticos. O sea, con corriente puedes crear imanes. Con corriente puedes crear imanes, significa esto. Luego más allá vamos a ver en el experimento de Faraday que esto también es al revés. Con campos magnéticos también se crean eléctricos. Y así no, etcétera, etcétera. Vamos a la ley del señor Biot, y también aparte lo descubrió Savart. Y también aparte del señor Laplace. Pero no lo vamos a estudiar, solamente lo sabemos. Dice así: ya que gracias a Ørsted sé que cuando hay un imán, cuando hay un cable, no es imán, es un cable normal. ¿Tú qué tienes que hacer para que él se convierta en un imán? Tienes que hacer que por él, ¿qué cosa fluya? Una corriente eléctrica y... ¿Todo bien, no? Todo bien. Tienes que hacer que fluya una corriente eléctrica y... ¿ya? Tiene que fluir una corriente eléctrica ahí. ¿Está? Y se convierte en imán. Una vez que él ya es un imán, va a crear a su alrededor, ¿qué cosa? Un campo magnético. Y el campo magnético se representa con líneas. Con líneas se representa el campo magnético, líneas. Solamente que las líneas aquí, ¿cómo van a ser? Las líneas van a ser circulares, jóvenes.
concentro en el cable. Van a ser, ¿cómo van a ser? Circulares. Algo así, algo así. Algo así, algo así. Van a ser circulares entonces. ¿Me entienden? ¿No? ¿Me entienden? Y van a tener una dirección. Puede ser que se mueva así o que sea así porque es una flecha. Para eso se utiliza la regla de la mano derecha. Para eso se utiliza la regla, ¿qué regla? De la mano, ¿qué mano? Derecha. ¿Cómo es, profesor? Esa sí, ¿cómo es la regla de la mano derecha? La regla de la mano derecha, a ver todos con su mano derecha. ¿Saben qué es derecha, no? Vas a dividir en dos partes, los 4 dedos y el pulgar, sí, separados. Vas a apuntar con el pulgar hacia donde va la corriente. La corriente va para arriba, entonces el pulgar sería para arriba. Si hubiese ido para abajo, tendría que voltearlo así, pero como va para arriba, sería así. Y luego los 4 dedos restantes los cierras, lo tienes que cerrar, los cierras así. Entonces la corriente va a decir, sube, así, tienes que volver al cambio. De esta manera va a ser entonces. Profesor, ¿horario o antihorario? Eso depende de dónde lo veas. Si lo ves de arriba, es otra cosa, si lo ves de abajo, otra cosa. Por eso no voy a decir si es horario o antihorario. Solamente voy a decir que con la regla de la mano derecha se supo que va de esta manera, así. Por aquí entra la línea, va por atrás y por aquí sale, ¿no? Así. Ahora, en un punto determinado, voy a aprovechar ese gráfico, P, hay un campo magnético, ya sea. Ahora quiero calcularlo. Para saber en el punto P cuánto vale ese campo magnético, va a depender mucho de la distancia a la que se encuentra el cable, de la intensidad de corriente también, y escribo la fórmula. También va a depender de algo importante. Este cable es un pedazo, aquí empieza, aquí acaba, es un pedazo, no es tan infinito. Va a depender también de qué distancia hay, o bueno, de algunos ángulos. Al trazar un segmento desde P hasta este extremo, desde P hasta este extremo, y con el cable se van a generar ángulos, digamos aquí alfa y digamos aquí teta. Y escribo la fórmula de una vez del cálculo. ¿Cómo se calcula el campo magnético en el punto B? En el punto P va a ser igual a una división. ¿Qué cosa va arriba? Arriba va a ir una constante, que se llama constante magnética, por la intensidad de corriente que fluye por él, sobre 4pi por la distancia del punto al cable, y a esto le vas a multiplicar por algo. ¿Por cuánto le vas a multiplicar? Por la suma de cosenos de los ángulos, o sea, coseno de alfa más coseno de teta. Ojo que yo estoy poniendo coseno porque son los ángulos pegados al cable. En algunos otros libros no consideran este ángulo sino el de acá arriba. Si fuera el de acá arriba, estos dos ángulos pequeñitos sería el seno, pero mejor es el que está acostadito, coseno. Y ya está, eso sería todo. Así se calcula el campo magnético en el punto P. Así se calcula el campo magnético en el punto P. Y ya sabes que la respuesta te va a salir en Tesla. En Tesla te va a salir. Donde la constante, mu sub 0, va a tener un valor. Se llama constante magnética, tiene su valor. Y en el vacío va a ser de 4pi por 10 a la menos 7. 4pi por 10 a la menos 7. Tiene unidades, esta gente no me importa porque todo lo voy a reemplazar en el sistema internacional de unidades. O si quieres, ya no importa. La unidad es Tesla metro por amperio. ¿Eso qué es? No sé, no importa. No importa. ¿Pero por qué lo he puesto? Mejor lo borro, ¿no? Como ya a nivel de P todo lo reemplazamos en el sistema internacional, no me interesan las unidades. ¿Ya? En PRE no reemplazamos unidades. ¿Ya? Listo. Ahí vemos entonces la ley de Biot-Savart. Pasamos ahora a los casos particulares que hay. Es que este es un cable que va a tener un inicio y un fin.
Vamos a ver casos particulares. Primer caso particular, conductor infinito. Bueno, en la vida real no existen conductores infinitos, pero nos referimos a uno de gran longitud. En los problemas, si te dicen se tiene un cable de gran longitud, ¿qué significa? Que vas a sobreentender que es infinito, pero no existe el infinito en realidad, ¿no? O sea, no puede ser. Y el dibujo va a ser un cable, y bueno, acá puntos suspensivos indicando que sigue el infinito. Y aquí puntos suspensivos indicando que sigue el infinito, ¿no? Al infinito, ¿verdad? Al infinito. Entonces, en un punto P que está a cierta distancia D, en un punto P que está a cierta distancia D del cable, sobre el cual tiene que fluir una corriente eléctrica ahí, ¿cómo vamos a calcular el campo magnético? El campo magnético ahí lo vamos a calcular ¿cómo? Voy a escribir la fórmula. El campo magnético, jovencito de la Academia Ciencias Huaraz, en el punto P, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a... Bueno, se utiliza lo mismo en realidad, lo mismo es. Solamente que cuando yo voy a trazar la línea para acá, esta línea, no vas a trazarla en ningún lugar, porque como es infinito, ¿cómo va a ser esta línea? No se va a trazar así, ¿no? Está muy abajo, se inclina, ¿no? Muy abajo. Se va inclinando y llegando, ¿cuánto se va a hacer acá? ¿Cuánto se va a hacer? Se va a hacer 0. Entonces, coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1. 1 más 1, 2. Mitad, por eso sobre 2. Constante por intensidad sobre 2pi por distancia. Es la fórmula joven. ¿Están entendiendo, no? Hasta ahí todo claro. Hasta ahí todo claro. Esa es la inducción en el punto P. ¿Cómo se mide? Tesla. Profesor, recién estoy escuchando decir la palabra inducción. ¿Qué cosa es eso? Ah, ya, sí. En el punto T tú estás calculando B. ¿B qué cosa es? Se llama campo magnético. ¿Ya? B se llama campo magnético. Pero como este campo magnético no es natural, acá sí es natural, creado por un imán tal cual, pero aquí este campo magnético no es natural. Fue creado gracias a la corriente, ¿no? Con lo de Oersted. Entonces, como tú has creado el campo magnético, también se le conoce de otra manera. También se le conoce como campo magnético artificial o inducción magnética. La misma cosa, ¿ya? ¿Por qué también se llama inducción magnética? Porque tú estás induciendo el campo magnético, estás creando. ¿Se entiende? ¿No? ¿Se entiende? Yes. Se le va a llamar inducción magnética. Vamos con un conductor. Conductor. ¿Qué conductor? Semi-infinito. Semi-infinito significa que acá se va al infinito y acá no, acá está cortado. Hay un inicio entonces. Tiene que fluir una corriente eléctrica por él, hay que llamarle I. Entonces, en un punto que está a la misma altura que la parte que tiene inicio, ahí, por acá no, en este lugar tiene que ser al mismo nivel, a una distancia de, acá se va a tener un campo magnético o una inducción magnética. ¿Cómo se calcula? Aquí me dice cuando es un conductor semi-infinito, no infinito. La misma cosa es, pero sobre 4. Constante por inducción, perdón, por intensidad de corriente sobre 4pi por la distancia. 4pi por la distancia. Hasta ahí está quedando claro todo, ¿no? Hasta ahí todo está quedando claro. Ahí terminamos. Espira circular, también en una espira circular es una trayectoria cerrada, es una circunferencia hecha de un cable, pero tiene que haber corriente eléctrica, si no, no, ya, hay corriente. Ahora sí, se crea un campo magnético alrededor y dentro también. A mí me interesa en el centro, digamos que es una circunferencia todo de radio real. Entonces la inducción magnética en O, en el centro, en cualquier otro lugar no, se calcula así. ¿Cómo se calcula? Constante por la intensidad sobre ¿cuánto? 2 veces el radio. 2 veces o sea, el diámetro, ¿no? La longitud del diámetro sería. Ya sabes, todo lo vas a reemplazar en el sistema internacional de unidades para que te salga todo en Tesla. Para que todo nos salga en Tesla. Porción de espira, a veces no es todo, a veces lo han cortado, ¿no? Primero tiene que haber corriente eléctrica fluyendo por el cable, si no, no existe inducción magnética. También el centro va a ser, solamente es para el centro nomás. Y justamente por aquí yo como miro qué pedazo de toda la circunferencia hay.
con el ángulo lo vas a medir. Con el ángulo. Y la fórmula es así. La inducción en el punto O, ¿a qué va a ser igual? Es igual a una constante por la intensidad, lo mismo, ¿no? ¿Sobre cuánto? Sobre 2 veces el radio, solo que se le aumenta un factor gracias a la regla de 3. ¿Qué factor se le aumenta? ¿Quién me dice qué factor se le aumenta? 360 grados sobre teta. ¿Sí o no? No, jovencitos, al revés es teta sobre 360 grados. Es el ángulo teta, la medida teta que tiene que estar en grados sexagesimales sobre 360 grados. Y eso sería todo. Todo lo vas a reemplazar en el sistema internacional, por lo tanto, la unidad de medida, ¿cómo va a ser? Tesla. La unidad de medida va a ser Tesla. Ya está. Así vamos a calcular entonces. Ahora continuamos con la segunda parte de la clase, ya para ir finalizando. Entonces, continuando con la clase, por aquí voy a escribir una observación muy importante, no olvidar. Digamos que yo estoy por aquí mirando hacia allá y voy a mirar 2 hojas, así una hoja, estoy mirando hacia para allá, ahí estoy dibujando las hojas y yo estoy mirando por allá. Acá voy a dibujar un ojo, mira este ojo, ¿ves el ojo, no? Está mirando por allá el ojo. Entonces, está mirando las 2 placas. A veces tú vas a ver que a esta placa lo intersecta, lo cruza, lo pasa una flecha hacia allá. O sea, si yo estoy mirando de aquí, esa flecha está saliendo del plano, está saliendo. O si no, también podría ser una línea que va a estar entrando en el plano. Se dan cuenta que este de aquí es saliendo del plano, este es el ojo, sale, saliente. Él es saliente, ¿y cómo es? Entrante, entra el plano. Entonces, en ingeniería se utilizan símbolos para representarlos. La saliente de él en adelante se va a representar como con una X, con una especie de así. Y las entrantes, no, al revés. Las salientes se representan con puntos. Y las entrantes con una X más. Entonces, como aquí está saliendo, saliente, vas a dibujar puntos para indicarlo, ¿no? Son salientes. Y acá, entrantes a X. Esta especie de X que representa que están entrando. Entonces hay salientes y hay entrantes. De eso nunca hay que olvidar. Con esa lógica, aquí voy a aumentar un poquito más algunas cosas. Por ejemplo, a ver qué hay. La regla de la mano derecha dice que la corriente sube, cierro. ¿Cómo es en P entonces las líneas? ¿Entra o sale? Las circunferencias son así. Estoy haciendo esto. Entra. Por esta zona entra. ¿Cuál es el símbolo de entrante? Las aspas. Da la vuelta y por aquí sale. Por aquí se dibujan puntos. Entonces, en particular, en el punto P, ¿cómo es? El entrante. Se simboliza así: se pone un círculo, X de entrante. ¿Y qué cosa está entrando? Un campo magnético. Allá, ¿cómo se ve? Bonito, ¿no? Bonito. La corriente va a salir, regla de la mano derecha, entra, entrante. Por esta parte se genera un campo magnético entrante, da la vuelta y por acá, salientes. Ya, por aquí, salientes. En P, ¿cómo va a ser entonces? Entrante, ¿no? Si no te presenta. Y se le llama P. Acá también, ¿cómo sería acá? Acá sí tienes que doblarte, acá tienes que doblarte. La corriente va para allá, ¿no? Entonces así, la corriente va así. Si la corriente va así, yo cierras, ¿qué hace? Se mueve así, ¿no? Así se mueve el campo. Si se mueve así, entra por acá. Para que lo noten mejor,
son como anillos. Como es de esta manera, así va a ser, ¿no? Así va a ser, ¿no? Porque la corriente va a crear así. Por esta parte sale entonces. Y por el fondo, ¿qué hace? Entra y da vuelta, ¿no? Entonces por aquí es entrante. ¿Qué se dibujan? Aspas. Por adentro son aspas. Y por los costados, ¿qué van a hacer? Puntos. Porque por ahí, ¿cómo son? Salientes. Igual acá. El campo es así. Bueno, así mejor así. Entonces por arriba sería saliente. Puntos, puntos, puntos. Y por el medio serían aspas centrales. Listo. ¿Sí, no? Así, etc. Eso es lo que queríamos mencionar ahí. Ahora vamos a mover la cámara para mostrar toda la segunda pizarra. En esta última parte vamos a ver ya los conceptos de fuerza magnética, flujo magnético y las leyes de Faraday. Fuerza magnética. Hay dos tipos, para una partícula, para un conductor. Cuando tú tienes líneas de campo magnética homogéneas, ¿cómo se simbolizan las líneas de campo magnéticas homogéneas? Allá en la primera pizarra lo hemos visto, con líneas paralelas, ¿no? Campo eléctrico no, ¿ah? Campo magnético es B. Porque el campo eléctrico se simbolizaba con E. Con B de bueno se simboliza el campo magnético. Entonces, cuando tú colocas una carga dentro del campo, ¿qué sucede? Nada, no sucede nada. Si era campo eléctrico, ahí sí, ¿no? Se movía de un lado, ¿te acuerdas? Pero cuando es campo magnético, allá bien claro te dije, tienes una carga, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sabes cuándo va a pasar algo? ¿Cuándo, profesor? Cuando tú le imprimes una velocidad a él. O sea, cuando tiene velocidad, cuando lo lanzas. Si tú ya le das cierta velocidad a la carga, va a empezar a moverse. Inmediatamente, ¿qué va a pasar cuando una carga se mueve dentro de un campo? Aparecerá una fuerza. Aparece ¿una qué? Aparece una fuerza, ¿verdad? Aparece una fuerza. De eso nunca se tiene que olvidar. Dos entonces. Primero, para una partícula. Tienes acá aspas. ¿Qué significan las aspas? Entrante. Algo está entrando. ¿Qué está entrando? Se encierra uno y se indica. B. Ahora sí ya sabes que está entrando. ¿Qué está entrando? Un campo magnético, ¿no? Está entrando un campo magnético. Tú vas a tener por aquí, digamos, una carga positiva o negativa, no importa. Digamos que es positivo. Y su valor es Q, digamos. ¿Qué sucede cuando hay una carga dentro de un campo? No pasa nada. ¿Qué tienes que darle para que pase algo? Una velocidad. Todavía no hay fuerza. Tienes que darle una velocidad. Cuando ya le imprimes una velocidad, ahí recién aparece una fuerza, y justamente gracias a efectos magnéticos se llama fuerza magnética, por eso. Aparece una velocidad. Esta velocidad, ¿qué cosa va a crear? Una fuerza sobre él. Y esa fuerza se calcula así. La fuerza magnética, jovencitos, es igual a el valor de la carga con su signo, si es positivo más, si es negativo menos, multiplicado por un producto vectorial. ¿Qué producto vectorial? Velocidad cruz campo. Vas a multiplicarlo, velocidad cruz campo, y ya está. Así obtienes la fuerza magnética. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo, profesor? ¿Y qué significa el producto vectorial? Ah, eso se ve en vectores, lo hemos visto en vectores. Donde la cosa es que se multiplican sus valores y por la carga y sale el resultado final, ¿no? ¿Está bien todo? Ya. Entonces, vas a multiplicar la velocidad, vas a multiplicar el campo y vas a multiplicar la carga. Solamente que este producto vectorial, ¿para qué sirve el producto vectorial? Para saber la dirección. Ya sé que hay una fuerza, pero ¿para dónde? Para abajo, izquierda, arriba, saliendo, entrando. ¿Para dónde va el campo? Hay que recordar el producto vectorial. ¿Cómo era el producto vectorial? Era así. Era así. Por acá tienes el eje X, por acá tienes el eje Y es el eje Z. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas? Y todos son perpendiculares entre sí. Y todos son perpendiculares entre sí. A ver, recordamos.
el eje X va hacia la derecha, el eje Y va hacia arriba, y el eje Z, ¿cómo es? Sale del campo, sale del plano. El Z, ¿no? Sí, saliente. Solo que lo digo así para verlo mejor. Quiero que me digan cuál es el resultado de X cruz Y, digamos. El producto vectorial si fueran vectores, a ver. Ya, vas a utilizar la regla de la mano derecha. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí, pero no es la misma que está allá, es otra ya. La otra regla de la mano derecha dice así. Vas a tener 4 dedos y vas a tener este dedo. 2 partes entonces. Ellos, ¿qué ángulo forman entre sí? 90 grados. Y se hace así. Mira cómo está. Con los 4, ahora se empieza con los 4 dedos. Con los 4 dedos vas a apuntar hacia el primero. ¿Quién es el primero? X. ¿Para dónde va X? A la derecha. Allá, apunto para allá entonces. Apunto para allá, hacia la derecha. Porque primero se apunta el primer vector. Ahora los 4 dedos los vas a cerrar. Lo puedo cerrar hacia adentro, lo puedo cerrar hacia arriba, lo puedo cerrar hacia ustedes, o los puedo cerrar hacia abajo. ¿Para dónde voy a cerrar? Vas a cerrar hacia el segundo vector. ¿Quién es el segundo vector? Y. ¿Y para dónde apunta? Para arriba. Ah, vas a cerrar para arriba. Entonces, primero es X, luego cierras hacia arriba. ¿Para dónde quedó el pulgar? La respuesta es el pulgar. El pulgar es hacia allá, hacia ustedes. ¿Qué eje es hacia ustedes? Z. La respuesta sería Z. ¿Han entendido? Una más, una más. ¿Cuánto es Z cruz X? ¿Cuánto es Z cruz X? Regla de la mano derecha. Z, Z saliendo, ya yo tengo que apuntar para ustedes. Ya, ¿para dónde voy a cerrar? El segundo vector es X. ¿X para dónde está? Derecha, no está para allá. Entonces voy a cerrar hacia allá. ¿Para dónde va? Hacia arriba. ¿Quién está hacia arriba? Y. Ahora mira, al revés. ¿Y qué hubiese pasado si es X cruz Z? ¿Cómo sería si fuera X cruz Z? Apuntas a X, para allá. Cierra Z. ¿Dónde está Z? Z está hacia allá, saliendo hacia ustedes. Tengo que cerrar hacia ustedes. ¿Para dónde queda el pulgar entonces? Hacia abajo. ¿Quién va hacia abajo? Y no, sería su opuesto. ¿Cuál es el opuesto de Y? Menos Y, por ejemplo. Listo, así vas a utilizar ese objeto. Ya, ¿cómo sería aquí entonces la fuerza? ¿Para dónde va la fuerza? A ver si me has entendido. Primero vas a apuntar con los 4 dedos a la velocidad. ¿Para dónde va la velocidad? Derecha, apunto para allá, a la derecha. Y vas a cerrar hacia el campo B. ¿El campo cómo es? Ah, estos son flechas entrantes, ya sabes. Las aspas significa que entra. Entonces voy a apuntar entrando, entrando. ¿Para dónde me queda el pulgar? Para arriba. Ah, la fuerza magnética va hacia arriba entonces. La fuerza magnética entonces va hacia arriba. Y la fuerza magnética va a ser perpendicular al vector velocidad y al vector campo. Va hacia arriba, ¿eh? Y aquí el ángulo va a ser de 90 grados. Aquí el ángulo va a ser de 90 grados. ¿Está? Así nomás facilito. Así nomás sería bien fácil. ¿Se ha entendido? ¿No? ¿Se ha entendido? Entonces, si hay una fuerza que ella no va a seguir en línea recta, pues ¿qué va a hacer? Su trayectoria se va a doblar, ¿no? Vamos para un conductor, ya para ir terminando. A ver, para un conductor es así. Ya no vas a tener una partícula, vas a tener un cable. Ahora vas a tener un cable dentro del campo. Pero para que exista todo lo que yo estoy diciendo, tiene que haber una intensidad de corriente eléctrica y si es que no hay la corriente, no va a haber fuerza. Además, tiene una medida, tiene una longitud. Inmediatamente sobre él aparece una fuerza magnética. ¿Ya cómo va a ser la fuerza magnética? La fuerza magnética se calcula así para un conductor. Ya no es la carga, ¿ya qué cosa es? La intensidad, ¿no? La intensidad por un producto vectorial. ¿Qué producto vectorial? Longitud cruz campo. Vector longitud cruz vector campo. Se encierra uno y se dice, ¿no? ¿Qué es? Nada más. Eso sería todo. Ahora quiero que me digan algo. ¿Qué cosa, profesor? ¿Para dónde apunta? Ah, facilito. Longitud cruz campo. Con los 4 dedos apunta la longitud. La longitud es paralela a la intensidad, a la derecha. Campo, es punto, es saliente, sería para abajo, ¿no? Para abajo. Entonces hoy actúa una fuerza magnética que lo empuja, lo impulsa hacia abajo. Entonces él va a bajar seguramente, ¿no?
Él se llamaría fuerza magnética. Además, para terminar, cuando tienes un campo magnético homogéneo, encierras 1 y lo indicas D, y tú tienes una carga, ya sabes, ¿pasa algo o no? No, no pasa nada. ¿Qué tienes que hacer para que pase algo cuando tienes una carga dentro del campo? Imprimirle una velocidad. Tiene que tener una velocidad. Ya digamos que lo lanzo de manera horizontal. Si yo lo lanzo de manera horizontal, jovencitos, ¿qué aparece sobre él? Una fuerza. ¿Qué fuerza? Magnética, ¿no? ¿Y qué sucede? Primero la velocidad. Primero vamos a llamarle velocidad. Ya, le vas a dar una velocidad. ¿Qué aparece? Un campo magnético, una fuerza magnética. ¿Para dónde va la fuerza magnética? Regla de la mano derecha. Apuntas a la velocidad, el campo centrante para arriba. ¿Qué cosa va para arriba? La fuerza magnética, ¿no? Hacia arriba va la fuerza. ¿Qué fuerza? Magnética. Entonces no se va a mover en línea recta. ¿Qué cosa va a hacer? Él no se mueve en línea recta, sino ¿qué va a suceder con él? Se va a doblarlo, ¿no? Se va a desviar. Así es. Por acá, digamos. Cuando lo vuelves a analizar en este lugar, ya cambió la velocidad, porque la velocidad debe ser tangente a la trayectoria. Si ya cambia la velocidad, hay que llamarle V. ¿Qué pasa cuando ya cambia la velocidad? Cambia la fuerza también porque cambió de dirección. Regla de la mano derecha, apunta la velocidad, inclinada, ¿sí ve? Cierra el campo va hacia adentro, sería así, perpendicular a él. Entonces la fuerza magnética va a ser algo así. Algo así va a ser la fuerza magnética. Y como la fuerza magnética cambió, ya sabes aquí el ángulo es 90 grados, él se vuelve a desviar. Y así se va a demostrar que cuando se desvía, se va a generar algo. ¿Qué cosa se va a generar? Una trayectoria circunferencial. Donde las fuerzas magnéticas en todo momento apuntan al centro. Entonces se forma una trayectoria circunferencial de radio A. Y se cumple que, como es una trayectoria circunferencial, hay una fuerza centrípeta. En este caso, la fuerza centrípeta, ¿quién es? El que apunta al centro. Es la fuerza magnética. ¿Cómo se calcula la fuerza centrípeta? Hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, masa por aceleración centrípeta. Es igual. En la fuerza magnética, para una partícula es velocidad campo por carga. Velocidad por campo magnético por carga. Entonces puedes poner masa por. ¿Cómo se calcula la aceleración centrípeta? Una forma era velocidad al cuadrado sobre el radio. Eso es velocidad por campo por carga. Cancelas una velocidad y una velocidad y despejas el radio. Por lo tanto, el radio de giro te van a preguntar muchas veces. ¿Cómo se calcula el radio? Masa por velocidad, masa de la partícula por la velocidad, campo por carga pasa a dividir sobre campo magnético por la carga. Ya, así se demuestra esta ecuación. Listo. Últimos 2 minutos para terminar. Flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? El flujo magnético es la medida de cuántas líneas de campo atraviesan un área. Imagina que tú por aquí tienes un área. ¿Qué cosa tienes ahí? Un área. Y ya sabes que hay líneas de campo. ¿Qué líneas de campo? Hay líneas de campo magnético. Ahora, una vez que ya tenemos líneas de campo magnético que lo atraviesa, porque ya sabes que acá son líneas salientes, por ejemplo, acá son líneas que lo atraviesan entrante, acá también van a haber líneas, digamos 3 más. Mientras más líneas lo atraviesen, más flujo magnético ahí se dice. Entonces van a haber líneas que van a atravesar al área. Van a haber líneas que van a atravesar al área. Lo van a atravesar. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Cálculo. El flujo magnético, que de ahora en adelante lo vas a simbolizar con la letra griega phi. ¿Cómo se calcula el flujo magnético? El flujo magnético se calcula así. Es el producto escalar del campo con el área. Así lo vamos a calcular. Donde para cuestiones de simpleza, para que sea más simple, el flujo magnético también se calcula como el campo que atraviesa al área por el área, metros cuadrados,
por el coseno del ángulo que forma el campo con una línea normal, se llama. ¿Qué es la línea normal? La línea normal es la perpendicular al plano. Este ángulo θ, coseno de θ. No es el ángulo que forma la línea de campo con la lámina, sino con la línea vertical, llamada línea normal. Coseno de θ, entonces. ¿Y la unidad de medida cuál es? Aquí me dicen cuál es la unidad de medida. Tesla, no, Tesla ya no. Tesla es para el campo magnético. ¿Esto cómo se mide? Se mide en... La unidad de medida va a ser el Weber. ¿Cómo, profesor? Weber, joven. Weber. ¿Están en serio? Sí, joven. Weber se llama. Huevo no, Weber. Y el símbolo es W y la D. 2 Weber, 3 Weber, 8 Weber es la unidad de medida. ¿Se comprende? ¿No? Se comprende. Y para terminar, la ley de Faraday. Ley de Faraday. ¿Qué dice la ley de Faraday? Dice así: voy a prender un foco sin utilizar pilas. Faraday va a prender un foco sin utilizar pilas. Mira, este loco, este es un loco. Imagina que por aquí tú tienes un cable. ¿Sabes qué cable, no? Imagina que por aquí tienes un cable de forma circular. De forma... es como una espiral circular, solo que lo estamos viendo así por perspectiva 13, ¿no? Acá también. Estoy dibujando dos cables. Ya. ¿Qué pasa si por aquí yo coloco un foco? ¿Qué pasa si por aquí yo coloco un foco? No pasa nada, ¿no? Una pregunta, ¿los focos van a prender o no? No, imposible, ¿no? Nunca van a prender. ¿Por qué los focos nunca van a prender? Porque falta una pila, ¿no? Falta una pila, por eso no van a prender los focos. Faraday descubrió que con un imán puede prender el foco. ¿Con un imán? Sí, y este experimento lo pueden hacer volviendo ya a tu casa en la tarde. Voy a tener una pila, polo norte, perdón, un imán, polo norte, polo sur. ¿Cómo son las líneas de campo del polo norte? ¿Saliente o entrante? Del polo norte, del polo norte, del polo norte. Saliente. Entonces este de aquí va a tener líneas de campo salientes. Mira, saliente, ya sale. Va a ser saliente, ¿no? No se ve saliente. O sea, va a atravesar esta área, ¿no? Por acá también, así saliente va a ser. Líneas de campo salientes. Líneas de campo, en este caso ya no alcanzó a atravesarlo, está por afuera, no importa. Él también no alcanzó a atravesar. Y bueno, por acá se llaman entrante, ¿no? No me importa. ¿Cuántas líneas lo están atravesando? Dos, no, tres, ¿no? Tres líneas lo están atravesando. Entonces, ¿ahorita qué cosa hay? Cuando hay líneas que atraviesan un área, hay un flujo magnético, que se calcula B por A por coseno del ángulo, ¿no? Un flujo inicial hay que llamarle. Pero, ¿qué pasa si el imán tú lo subes un poquito más? Si el imán lo sube, acá lo voy a dejar más arriba. Estoy dibujando el imán más arriba. Estoy dibujando al imán un poco más arriba. Ya. Él es el polo norte y él es el polo sur. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí cuando tenemos el polo norte y el polo sur? Lo siguiente. Entonces, cuando yo he acercado al imán, sus 4 líneas o 5 líneas de campo, ¿qué va a suceder? Como lo estoy acercando, ahora sí sucede algo, ¿no? ¿Qué va a suceder ahora? Los van a atravesar más líneas. Pues. ¿Cuántas líneas atraviesan ahora? 5, ¿no? ¿Dónde hay más flujo magnético? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo. Mientras más líneas lo atraviesan, hay más flujo. Entonces acá hay un flujo final. Entonces, ¿qué ha habido? Una variación de flujo. La variación de flujo es la resta, final menos inicial. Digamos que vale 10 Weber. Mira, Weber. Y digamos que mide 2 Weber. ¿Cuánto es la variación de flujo? 10 menos 2, 8 Weber, ¿no?
¿Y sabes qué va a pasar cuando tú haces ese cambio de flujo? El foco va a prender. ¿Qué? ¿Así nomás en imanes? Sí, así imanes. Va a prender con nosotros. El foco prendió. ¿Qué pasó con el foco? Prendió. Se encendió. Pero tienes que hacer que varíe constantemente, no te quedas ahí nomás. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Subirlo y luego bajarlo. Cuando lo bajas ya son menos líneas. Luego lo subes más líneas, entonces tiene que moverse. Mientras se mueva, va a estar prendido el foco. Así se puede crear entonces corriente eléctrica sobre un foco en este caso, ¿no? Para que se pueda encender. Ahora, la fórmula, para terminar con esto terminamos, que me dice, como él se prende, se crea un voltaje aquí en el cable, un potencial. Ese voltaje se puede calcular. ¿Cómo se calcula? El voltaje que se crea es igual a la variación de ¿quién? ¿La variación de quién? Del flujo en un intervalo de tiempo. Algunos le ponen valor absoluto porque la variación debe ser positiva, pero siempre es positivo. Y si es que solamente hay una espira, si es que hay 2 espiras, 3 espiras, 20 espiras una encima del otro, por el número de espiras. Ya está. Y bueno, en los libros no aparece voltaje, sino que aparece con este símbolo. Se llama FEM inducida. FEM significa fuerza electromotriz inducida. Pero para que no te tranques, ese voltaje no es. Y luego te pueden dar la resistencia y te pueden ver la intensidad, utilizando por ejemplo, ¿no? Hemos terminado. Obvio, esto se mide en voltios. Obviamente, esto se mide en voltios. ¿Qué cosa es? Número de espiras, ¿ya? N es número de espiras. Listo. Hemos terminado. Hay una ley más, pero no lo voy a poner. Se llama la ley de Lenz. La ley de Lenz ya te dice para dónde va la corriente. Ya no lo sé, mucho. Hemos terminado con la clase entonces. Somos la Academia Ciencias Huaraz. Infórmate en nuestras redes sociales para nuestros ciclos durante todo este año. Para este verano 2025, por ejemplo, iniciamos este lunes 6 de enero. Chao.